con trinos. No. Rechazamos, no sé qué, dice Juan Fernando Cristo, exigimos. No, el gobierno va para allá, dice Iván ¿no? Cepeda. Esto no se soluciona El en las redes presidente sociales. Petro confirma a esta hora la Casa de Nariño estará en la mañana de hoy en Tibú, encabezando un consejo de seguridad ante la grave crisis en la zona. ¿Cuántos consejos de seguridad? Claro, pero ¿Cuántos consejos de seguridad hemos visto en El Plateado, en Tibú, en Cauca, en Nariño? ¿Cuántos? Está muy bien que el presidente vaya. No, Felipe. Pues yo sí creo que hay un cambio de ¿cuál es la solución? Es decir, tono. hay que dar un debate sobre la solución. Es decir, o el Estado somete a estos criminales o los criminales van a terminar sometiendo a los colombianos. Todos me están levantando la mano aquí en la mesa. Ya vamos a analizar lo que está pasando con la paz total. Antes quiero saludar a doña Carmen García. Ella es presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo. Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz. Doña Carmen, buenos días. Lamentamos lo que está pasando en su región. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doña Carmen, sí, pues leemos la carta muy sentida que ustedes han enviado en las últimas horas a propósito de esta gravísima situación en el Catatumbo, hablando del involucramiento, entre otras cosas, de niños en el conflicto en el Catatumbo. Sí, la preocupación que tenemos como Asociación de Madres del Catatumbo con esta situación que está ocurriendo en este momento, este enfrentamiento de estos dos grupos armados, es que en las filas también hay menores de edad en el territorio, pero a través de eso son nuestros hijos en el territorio. Como ustedes lo llaman, acaban de decir criminales, pero esos criminales fueron personas que no tuvieron oportunidad de universidad, oportunidad. El Catatumbo ha sido devastado por la violencia. Muchos de esos jóvenes que están allí alzados en armas son jóvenes que los paramilitares les mataron a sus papás, fueron jóvenes que no tuvieron una oportunidad de ir a una universidad y la única oportunidad que tuvieron fue empuñar un arma. Por eso nosotros hacemos el llamado al presidente Iván Duque, hacemos el llamado a ustedes como medio de comunicación, ayudarnos a que esto cese, a que se pueda abrir unas oportunidades de diálogo entre estos dos grupos armados para que nuestros hijos no se maten, las que estamos poniendo las lágrimas en nuestro territorio, las que ponemos diario las lágrimas en nuestro territorio somos nosotras las madres, porque somos los que parimos a estos jóvenes que están allí en territorio, que en este momento se está matando los primos y los hermanos, se está matando el pueblo contra el pueblo. Y yo sé que para esto no viene del gobierno de Gustavo Petro, esto viene desde atrás. Si usted ve, antes que Petro ya había un enfrentamiento en Arauca. Entonces la idea de ahorita es cómo buscamos un diálogo para que no mueran más civiles, para que no mueran estos jóvenes que tomaron una mala decisión por no tener una oportunidad. Ese es el dolor que tenemos como defensores de derechos humanos, como madres en el territorio. Doña Carmen, discúlpeme, la interrumpo. Entiendo su dolor, entiendo el dolor de las víctimas, pero también, y pues entiendo las causas que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Lo que está pasando es que hoy en la práctica están asesinando, imagínense, ustedes tienen la cifra, más de 22, la cifra ya va en 23 personas asesinadas, han desplazado más de 70 familias, hay un número indeterminado de heridos. Dejando de lado el dolor que entendemos, dejando de lado las causas que son muy profundas del conflicto armado, ¿qué debe pasar hoy para que cese este enfrentamiento? Lo único que tiene que pasar para que este enfrentamiento cese es apoyarnos todos. Creo que esto es una guerra que nos ha dolido a todos y le duele a Colombia. Creo que por ir por el avance de los diálogos, mirar sobre todo renovar estas mesas, porque el ELN en este momento no tiene no está en la mesa de diálogo sentado, tratar de renovar estas mesas y desde allí el gobierno nacional, las personas que hacen parte de estas mesas, empezar a hacer este diálogo para ver cómo se interviene en esta situación que está ocurriendo, cómo podemos ayudar a que esto cese, porque esto es de diálogo. Los que están acá son familias, son conocidos, es el pueblo el que se está matando en este momento, y a quienes están matando, están desapareciendo. Son a las personas. ¿Y por qué se están civiles matando, doña Carmen, entre el ELN y las disidencias? ¿Cuál es la causa de la guerra? Nosotros hace mucho tiempo veníamos advirtiéndole al gobierno nacional, no solamente a este, sino al otro gobierno. También veníamos de Iván Duque, veníamos advirtiendo que esto se venía viendo, porque después de los acuerdos de paz de la antigua FARC con el gobierno nacional, se empezaron estas disputas, primero con el
el enfrentamiento del EPL, que gracias a Dios se pudo llegar a algunos términos y esto pudo cesar, pero se venía diciendo que estos grupos, por el control, lamentablemente el territorio del Catatumbo, un territorio casi número 1 en la hoja de coca, es un territorio que tiene petróleo, es un territorio rico en tierras. Lamentablemente la disputa se viene por controles de territorio, que es lo que más o menos se quiere decir, pero también hay otros acusamientos de parte de grupo de los grupos hacia los otros grupos. Entonces, pues nosotros como madres aquí estamos al medio de los dos grupos, porque somos las mamás del ELN, somos las mamás de unos y otros, de estos jóvenes que están en la somos las mamás de los policías y somos las mamás de los soldados, y aquí también están muriendo policías, aquí también están muriendo soldados, aquí también están muriendo jóvenes civiles que no tienen nada que ver, o que no fue la culpa que su hermano, su tío o su padre estuvieran estos grupos al margen de la ley. Entonces esto es lo que a nosotros como madres nos preocupa, nos duele el corazón, la muerte de un niño de 9 años, de una familia completa y pues preocupados porque esto nunca se había visto. Un bebé de 6 meses, doña Carmen. Mataron a un bebé de 6 meses. 9 meses tenía el bebé. Bueno, un bebé que no cumplía 1 año. Doña Carmen, le agradezco mucho estos minutos y ojalá los grupos ilegales la escuchen el clamor de las madres y cese el fuego en el Catatumbo. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias. 7 minutos. Héctor, ¿cómo solucionar este difícil entuerto que se suma a lo que ya había venido pasando en Cauca y en otras zonas del país? El Catatumbo históricamente ha sido una zona conflictiva, Héctor, eso no es un secreto para nadie, pero llevábamos meses, de pronto años, en una tregua o en una calma chicha en la que no presentaba al menos este tipo de actos violentos, y se desata de esta forma con dos grupos que están en teoría en mesas de negociaciones, porque el ELN en teoría, si hay una crisis, está en una mesa de diálogos, y las disidencias de alias Calarcá y de alias Andrei también. Sí, Ricardo, pues la pregunta suya es la pregunta del millón y es cada vez más difícil contestarla en Colombia, porque entre otras cosas la violencia ha venido cambiando. Entonces la respuesta que teníamos preparada, digamos, hace unos años, cuando teníamos una guerrilla del estilo de las FARC y había motivaciones políticas en algunos grupos y había estructuras organizadas de organizaciones criminales fuertemente piramidales, etcétera, pues la respuesta era una. Pero hoy, que yo creo que para empezar a tratar de encontrar una fórmula de solución, o por lo menos para intentar alguna, deberíamos tener una interpretación distinta de los fenómenos de la violencia. No deberíamos seguir con la misma interpretación, como si lo que estuviera pasando fuera lo mismo que pasaba en los años 90 o a comienzos del 2000. No, en Colombia estamos, y yo creo que estamos tardíos en reconocerlo, frente a un fenómeno de violencia anárquica. Un fenómeno de violencia anárquica quiere decir una multiplicidad de organizaciones criminales relativamente pequeñas que se disputan territorios y sobre todo se disputan economías ilegales. Ese es su objetivo. Si estamos en un fenómeno de violencia anárquica, no deberíamos seguir hablando de un conflicto armado y de las mismas modelos de negociación como los que teníamos antes. Porque es que, mire, Ricardo, hoy pues estamos hablando del Catatumbo, pero al comienzo de esta semana, no recuerdo si fue el lunes o martes, estábamos hablando del asesinato de 3 o 4 personas en el Boulevard de Oriente en Cali, relacionados con organizaciones criminales de Buenaventura y por problemas internos de las organizaciones criminales de Buenaventura. Pero usted puede multiplicar esos dos ejemplos por 10, y entonces usted encuentra que la respuesta a la pregunta suya no puede ser una sola, porque no es lo mismo el Catatumbo que Buenaventura, inclusive no es lo mismo el Catatumbo. ¿Podrían ser diálogos regionales? No puede ser diálogos regionales necesariamente. Hay otra cosa que no debemos olvidar, Ricardo, y para allá voy precisamente, es que yo creo que si nos quitamos de la cabeza el tema del conflicto armado y entendemos que estamos frente a un problema de seguridad que se debe enfrentar con una política de seguridad que no quiere decir exclusivamente fuerza pública,
pero que también, por supuesto, pues seguramente podemos avanzar. Pero si seguimos con el chip de los comienzos de los años 2000, ahí nos vamos a quedar porque el fenómeno que tenemos ya no es ese. La defensora del pueblo, María Consuelo, emite hasta ahora un comunicado. Ya saludo en segundos al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Dice la defensora del pueblo hasta ahora a través de sus redes sociales que desde noviembre había emitido una alerta de inminencia de que esto iba a ocurrir y nadie le prestó atención. Habla la defensora del pueblo de 30 muertos, de 10 heridos, de confinamiento, de desplazamiento forzoso, de profesores que están huyendo con sus alumnos, y le hace un llamado al ELN para que respete el derecho internacional humanitario y cese de inmediato los ataques contra la población. Ricardo, usted le preguntaba al general Giovanni Rodríguez, ¿por qué ahora? Y yo creo que hay que analizar para dar esa respuesta el momento que vive Venezuela. Sin duda, en Colombia hay violencia anárquica, hay una proliferación de grupos narcoterroristas, pero lo que se vive en el Catatumbo está completamente ligado a la realidad venezolana y eso no lo podemos perder de vista. Y el gobierno, además, cuando decida qué hacer con este derramamiento de sangre del Catatumbo, no puede sencillamente taparse los ojos con el hecho de que estamos no solamente coexistiendo, sino el gobierno de alguna manera siendo cómplice al reconocer, al participar en la posesión del dictador Maduro, etcétera, de que este corredor poroso es sumamente estratégico para esos grupos que lo que están es consolidando las rutas de narcotráfico y consolidando las rutas hacia Venezuela. Entonces, ¿por qué ahora? Pues precisamente porque como ya se estabilizó Nicolás Maduro en Venezuela y continúa la hegemonía del dictador, claro, entonces en este momento vuelven a ocuparse de quién va a estar a cargo de las rutas y del control territorial en Colombia. Reacomodándose los grupos ilegales, vinculado directamente este hecho en el Catatumbo, Luis Ernesto, con lo que está pasando esto que en dice Venezuela. María Consuelo es muy cierto. Mientras Venezuela esté en manos de un régimen que narcotrafica, porque es que esto es una realidad y es que hay connivencia de la Guardia Venezolana con la actividad de tráfico de estupefacientes hacia Europa por esa ruta y por eso el interés de ese control territorial de Norte de Santander, del Catatumbo. Es un corredor clave. Es un corredor clave para sacar la droga de Colombia rumbo al exterior vía Venezuela, pero con colaboración de Venezuela. Mientras en Venezuela haya un gobierno o un régimen dictatorial que se apoya no solo en milicias urbanas, como lo hemos visto, para intimidar y amedrentar a la oposición y a los ciudadanos de bien, sino también en este tipo de organizaciones criminales como son el ELN, la solución del Catatumbo está verdaderamente lejana. Lo tenemos que reconocer, lo tenemos que entender. Sin embargo, hay algo de la paz total que hasta el momento solo ha sido un fracaso total, que tenía bien el diagnóstico, y es que para poder hacer la paz en el Catatumbo, para poder hacer la paz con el ELN, es necesario hacer la paz simultáneamente con otras organizaciones o someter simultáneamente, entendamos someter o hacer la paz como una solución, pero lo que no se puede hacer es simplemente tratar de hacer una negociación, por ejemplo, con el ELN, pero con los otros grupos al margen de la ley no. ¿Por qué? Porque esos grupos lo que hacen es tratar de ganar y copar el espacio que está abandonando el ELN. Entonces, así como es necesario y era necesario tener una mirada del diálogo y de las negociaciones de paz a varias bandas, igualmente es necesario tener una mirada y una estrategia de defensa y seguridad en a este varias momento bandas, el gobierno con todas las bandolas que operan allá. Negocia también con las disidencias que están enfrentadas con el ELN en la zona. Entonces, esa teoría, Ricardo, digamos que al menos en el Catatumbo no aplicaría. Entiendo bien, Aurelio, que hay una complejidad aún mayor, y es que no solamente es la guerra de estos grupos contra el Estado en muchos casos, sino que es la guerra entre esos grupos. Y ahí sí no hay mediación de gobierno que valga. Estamos hablando de tierra de nadie y de guerra de nadie porque es entre bandidos. Claro, Ricardo, pero retomando un poco la tesis del anarquismo violento. Violencia anárquica, dice Héctor. Sí, la que dijo Héctor. Aquí se cometió un primer error, que lo han dicho Sergio Jaramillo y lo han dicho otras personas expertas. Fue que a esos grupos, cuando se iniciaron las conversaciones de paz total, se les dio el carácter de grupos políticos.
se les dio una condición de grupos políticos. Y lo que estamos viendo es que ese diagnóstico fue el que falló. De acuerdo. Yo no niego que hay razones políticas históricas, digamos, por ejemplo, en grupos como el ELN, pero en los demás grupos, uno, sin lugar a dudas, estaban convertidos, y lo están demostrando. Es decir, están demostrando que a esos grupos les interesa ante todo el narcotráfico. No, y al ELN también. Al ELN también. Por supuesto. El ELN, por supuesto, también. Pero yo creo que hay algo más en el ELN. Creo que con lo de ayer, con lo de estos días y con lo de hoy, aquí hay una claridad. El ELN yo creo que no va a continuar. Le tiró la puerta al proceso de paz. Yo creo que le tiró la puerta al proceso de paz, y esa pues es una decisión, porque fíjese usted que lo que uno ve por las noticias y por las informaciones es que el ELN está en un proceso, digamos, de retoma y casi de control absoluto del Catatumbo. Entonces, estamos hablando de un grupo, el ELN, que va a tomar el territorio en el Catatumbo, que tiene en Arauca también control muy alto, y entonces para las próximas... La noticia del momento en Blue Radio. Aurelio, discúlpeme, 7:16, porque hablando sobre este tema, el presidente Gustavo Petro está suspendiendo a esta hora los diálogos con esa guerrilla. Dice el presidente Gustavo Petro, Aurelio, dando plena razón: lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Muy cantado lo que había sido la respuesta, Aurelio, del ELN. Diciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Usted lo estaba diciendo y el presidente lo estaba trinando en simultánea. Ricardo, eso, Álvaro, pues, eso que dice el presidente hoy se ha venido diciendo, desde ayer se anticipaba acá que eso venía, porque los hechos son tosudos. Pero es interesante lo que planteaba Héctor, de que tenemos que revisar un poco el diagnóstico de lo que pasa en Colombia, que tenemos una violencia que no sabemos muy bien qué es. Y yo creo que parte de revisar ese diagnóstico es despolitizarlo un poco. Ojalá el problema solo fuera Maduro, porque es que en el Cauca y la vecindad hacia el sur es con un gobierno totalmente contrario, y también hay problemas de violencia serios, y también es una vía de salida del narcotráfico. Y lo otro es despolitizar un poco el tema de esa obsesión contra los diálogos. Cuando no funcionan, no funcionan, pero hay que preguntarse por qué no funcionan. El problema no son los diálogos, a veces ayudan a reducir un poco los impactos sobre la población civil. El problema es que los diálogos solo no funcionan, pero esa obsesión con el esfuerzo militar también está demostrado que no funciona. En Colombia lo que ha funcionado es la combinación de presión militar con negociación política. Lo que está faltando, a donde hay que enfocarse, de lo que hay que hablar, no es tanto de los diálogos o de Maduro, sino de la falta de presión militar, que no es solo en este gobierno. Ahora se dice que es que este gobierno no deja actuar a las fuerzas militares. El gobierno anterior sí los dejaba, gritaba "Juba" inclusive, y sin embargo el crecimiento del ELN y de los otros grupos es enorme, porque hay falta de resultados militares. Sí, allá es donde hay que enfocar la obsesión, no criticando diálogos, sino criticando a Maduro, sino necesitamos golpes militares para que cualquier diálogo funcione. Sin eso no hubiera sido posible lo del M-19, lo de las FARC. Y ahí es que hay que pedirle a nuestros héroes, que solo se les llaman héroes, hay que pedirles cuentas. ¿Dónde están los resultados? Álvaro, no, pero yo ahí tengo una diferencia con usted. Claro que hay que pedirles cuentas, pero a los héroes, como usted le dice, y sí que lo son, los integrantes de la Fuerza Pública de Colombia, los manda, tienen que mostrar resultados. Los manda un señor que se llama Gustavo Petro, que es el presidente de la República. Y antes los mandaba Duque, que gritaba a Juba y los apoyaba. Sí, pero hace 2 años largos los manda Gustavo Petro, que les impuso, entre otras cosas, cese al fuego bilateral. No es de Maduro ni de Petro. No, la culpa sí es de Maduro y de Petro. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. ¿O cómo los va a exonerar de responsabilidad? Pero yo le puedo hacer el listado, Álvaro. No, ¿cómo que no hubo resultados? ¿Le puedo hacer el listado de los cabecillas del ELN abatidos? ¿Cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba el cabecilla del Frente Occidental? El que abatieron en el Chocó, ¿cómo se llamaba? No se puede alias Uriel, por ejemplo. No se puede decir que la sucesora de Uriel hubo buenos resultados. No, claro que hubo golpes muy duros. Entonces se politiza para tener retrovisor, pero no se politiza para criticar al actual gobierno. Armados
y eso fue lo que heredó este gobierno. Perdóneme, al punto que todo se puede criticar al gobierno de Duque, reducía un poco, pero de no haber dado golpes al ELN no se le puede acusar, porque le puedo hacer el listado de los cabecillas que fueron abatidos y de las operaciones contra el ELN. Entre ellos alias Violeta, que fue capturada en un operativo en Bolívar y la dejaron libre en este gobierno para ser parte de la mesa de negociaciones. ¿Qué cabecilla ha sido capturado? ¿Qué cabecilla ha sido capturado en el gobierno del presidente Petro, o a qué cabecilla del ELN ha sido abatido en el gobierno de Petro? Yo estaba criticando ese enfoque. Yo creo que politizar este tema para decirnos que el problema es político, que tienen amarrados a los militares, es equivocado, porque en el gobierno anterior, que no estaban amarrados, los resultados fueron muy malos. Crecieron exponencialmente los grupos. Crecieron exponencialmente porque tienen de retaguardia a Venezuela, Álvaro. Hay que mirar más objetivamente la cosa para poder entenderla. Estamos mirándolo de manera objetiva, Álvaro. Claro que Venezuela es un jugador clave. Problema. Es Álvaro, pero efectivamente echándole vainas al doctor Duque. En Ecuador hay lazos ¿Politizamos o no politizamos el debate? Que son un problema. Pero el principal problema es que no hay una presión militar suficiente para que los diálogos funcionen. Y la culpa porque había cese al fuego. El comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Después de 3 años, pero Ricardo, sigue siendo Iván Duque, sí, claro. Pero no se puede negar que la política politizamos o no politizamos el debate. Tengo al gobernador de Norte de Santander en línea. Se politiza hacia atrás, pero en el presente no se politiza. El debate necesariamente es político. Sí, claro que es político. Necesariamente es político, pero a mí me parece que el ejemplo de los dos últimos gobiernos lo que prueba es que no sabemos qué hacer, porque efectivamente en los 4 años del gobierno del presidente Duque hubo una política absolutamente contraria a la que ha intentado el presidente Petro, y el resultado es que los grupos armados crecieron y que la inseguridad aumentó. Ese es el resultado, así hayan matado a 3, a 4, a 5, a 10, a 15 cabecillas, entre comillas, lo que usted quiera. El resultado final es que Duque entregó un país en peor situación de seguridad que la que lo recibió, como pareciera que le va a pasar también al presidente Petro, y haciendo Gustavo exactamente Petro lo va contrario. por el peor camino. Claro, por eso estoy diciendo, igual seguramente todo indica que Petro nos va a entregar un país en peores condiciones de seguridad que las que lo recibió. Es decir, que venimos empeorando independientemente de lo que hagamos, porque en el gobierno de Duque hacíamos una cosa y en el gobierno de Petro hacemos exactamente la contraria. Lo que no creo que podamos hacer es entonces decir volvamos a lo que hacíamos antes, porque lo que hacíamos antes tampoco servía. Tampoco sirve seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, porque por múltiples razones pues está produciendo el resultado que está produciendo. Uno no puede defender la política de paz total del presidente Petro porque el resultado evidentemente es muy negativo y las políticas públicas se miden por sus resultados. Y allá usted puede hacer toda la evaluación, que fue la metodología, que es que les dieron todo antes, lo que fuera, el resultado es malo. Pero el resultado de lo anterior también fue muy malo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que estamos tratando una enfermedad, que fue lo que yo propuse al comienzo? Estamos tratando una enfermedad que ya no existe, dándole una droga para esa enfermedad que ya no tenemos, y tenemos otras varias y no estamos tomando los remedios correspondientes para esas otras enfermedades. Es que tenemos a un enfermo con un cáncer agresivo al lado que es el régimen de Venezuela. Claro, no se puede ignorar eso. Y el médico, que es el gobierno colombiano, lo está tratando con pañitos de agua tibia como su posición frente a Nicolás Maduro, y ese es el principal elemento de fortalecimiento de los grupos ilegales en Colombia. Según informaciones y datos, disidencias de las FARC entre 2017 y 2021 hacían presencia en 60 municipios del país. Hoy hacen presencia en 300 municipios, según la Defensoría del Pueblo. Tengo datos de lo que está pasando, por ejemplo, con el Clan del Golfo. Tenían presencia en 200 municipios, ahora tienen presencia en 316 municipios en 24 departamentos. El ELN entre el 17 y el 21 tenía presencia en 165 municipios. Hoy tiene presencia en 231 municipios en 20 departamentos del país y en 8 estados de Venezuela, según Inside Crime. La segunda Marquetalia, que no existía, ahora existe y hace presencia en 42 municipios y 7 departamentos. 7:25, el gobernador de Norte de Santander es William Villamizar Laguado. Gobernador, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo especial para usted, para todos en
la mesa de trabajo y a todos los oyentes Gobernador, de las mañanas. ¿cuál es el último reporte que hay a esta hora de la situación en el Catatumbo? ¿Qué saben ustedes? Sí, situación compleja, difícil, angustiosa la que estamos viviendo en el Catatumbo. En este momento, según datos de la Defensoría, son 23 ya los muertos. No obstante, nosotros tenemos datos ya en el terreno de más de 30 personas asesinadas, así como más de 20 heridos, de los cuales por acción del ejército y con acciones humanitarias se ha logrado evacuar 6 para atenderlos en los hospitales de Ocaña, básicamente. Esta situación también ha generado desplazamiento. La gente está esperando la intervención de organismos de derechos humanos y corredores humanitarios de emergencia para poder salir de la zona en este enfrentamiento que se inició entre la estructura guerrillera de la FARC y del ELN. ¿Cuál es la causa del enfrentamiento, gobernador? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es la chispa que causa el incendio? Bueno, ambos grupos guerrilleros tienen incidencia en la región del Catatumbo, que es la mitad del departamento y que limita, obviamente, con que tiene zona de frontera. Desde hace varios meses se habíamos generado toda una serie de hechos con participación de la comunidad en Tibú, en Ocaña, en Cúcuta, con sendas manifestaciones de la población civil solicitando que se pudiera avanzar en los procesos de paz, porque eso es lo que necesita la región, ¿no? Siempre también con la iglesia estuvimos atentos porque teníamos información de lo que se iba a presentar, y pues es una disputa territorial la que tienen estos dos grupos guerrilleros, y pues recordar que hay sembradas cerca de 52,000 hectáreas de coca en esta región. Entonces esta disputa estaba a punto de iniciarse, esta confrontación. Las FARC estaban en mesa de negociación, el ELN también, pero se suspendió y obviamente generaba una inestabilidad y un enfrentamiento de estos grupos. Lamentablemente no se pudo detener, ya se inició y estamos ante una situación en la cual debemos tener la intervención urgente de organismos internacionales, de los mecanismos de monitoreo y verificación de las acciones humanitarias con la iglesia y lo que podamos hacer, y una intervención del gobierno nacional, cual hemos solicitado en el día de ayer a través del señor ministro Juan Fernando Cristo, y donde el presidente de la República estará hoy en la zona del Catatumbo para poder generar unas acciones que permitan que la población civil que está en medio del conflicto no siga siendo afectada como en el día de ayer. Sobre esa visita del presidente Gustavo Petro hoy a Tibú, gobernador, ¿qué le van a pedir ustedes? ¿Cuál podría ser el apoyo del gobierno nacional para frenar el baño de sangre en el Catatumbo? Bueno, en primer lugar, proteger la población que está en medio del conflicto, asegurando las vías como la vía Tibú, como la vía en la provincia de Ocaña, que llega a los municipios del Catatumbo, a los cascos urbanos, y también unas acciones contundentes que a través esperábamos que a través de las mesas de negociaciones se pudieran sacar adelante, pero hemos observado ya en este momento que el presidente suspende la negociación completa con el ELN. Eso significa que entonces esa posibilidad de mecanismo de diálogo ya se esfuma, y habrá que entonces buscar unas alternativas que queremos escuchar y proponer al señor presidente de la República para que no se siga apretando esta situación. Me dicen, por ejemplo, que el presidente tiene listo el pacto territorial por el Catatumbo, que contempla inversiones hasta por 4 billones de pesos, pero que eso no se ha podido firmar porque hay diferencias entre Planeación Nacional y el Ministerio del Interior. Imagínese usted. Efectivamente participamos todo el año anterior en toda una serie de socializaciones con toda la comunidad. Son inversiones en vías, en educación, en hospitales, en desarrollo productivo, sustitución de cultivos, que estábamos a la expectativa de que se pudiera firmar en el mes de diciembre, pero no se dio. Nos han dicho que para el mes de febrero, y esperamos efectivamente que el gobierno nacional se ponga de acuerdo para que todas estas inversiones que generarían una posibilidad de equilibrio y de lo que no se ha dado en muchos años en esta región del Catatumbo se pueda dar. Estamos a la expectativa también de esta diferencias tarea. internas, claro. Repito, entre Planeación y el Ministerio del Interior no permiten que se giren 4 billones de pesos que son muy necesarios para el Catatumbo. Gobernador William Villamizar, muchas gracias. No, un abrazo especial. Esperamos poder lograr que se saque la población civil a través de diversos mecanismos de este conflicto.
La región del Catatumbo, en límites entre Colombia y Venezuela, vive una guerra sin cuartel. Se desató un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que mantienen a las personas encerradas en sus casas. Los comercios están cerrados, las clases fueron suspendidas en los colegios y centenares de civiles en Teorama, en El Tarra, en Tibú y en Acarí están en medio del fuego cruzado. Hoy, a esta hora, esos son pueblos fantasma en los que solamente transitan por las calles los violentos. Este enfrentamiento deja un número indeterminado de muertos. La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia confirma que el ELN ha ajusticiado a 5 firmantes de paz, asesinados, sacados de sus casas, mientras el Partido Comunes, antiguas FARC y defensores de derechos humanos en el Catatumbo ya cuentan 7 exintegrantes de las FARC asesinados y uno más secuestrado por estos grupos. Todos ellos ya habían hecho su proceso de reincorporación en el mismo espacio, mientras que fueron retirados de sus casas y fueron asesinados en plena vía pública en estos municipios. Ser feliz implica ocuparse, implica saber qué tenemos que hacer, desde el discernimiento, desde el enfoque en el propósito, desde el plan de vida, vivir ocupados. Infortunadamente, a veces le damos demasiada importancia a las preocupaciones. Nos anticipamos y tratamos de solucionar lo que no ha sucedido y sufrimos por lo que no ha sucedido y nos desesperamos y angustiamos por aquello que probablemente ni siquiera va a suceder. Yo entiendo que a veces nos sintamos amenazados. Las preocupaciones tienen un sentido en la vida, pero no podemos dejar que ellas se vuelvan la razón de ser de nuestra existencia. Ocúpate, controla aquello que puedes. Tú sabes. Es tan difícil la situación que no hay un número concreto de muertos ni de heridos. El ejército ya comenzó la evacuación de las personas que están heridas en helicópteros. Los primeros fueron un padre y una hija en medio del fuego cruzado, fueron lesionados en el municipio de La Gabarra. Hay también desplazamiento masivo de muchas familias. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 32 minutos. Oye, en un mundo saturado de estímulos, donde la urgencia parece gobernar cada instante, se hace más necesario recuperar el enfoque en lo fundamental de nuestra existencia. Vivir enfocado no es simplemente priorizar tareas, es identificar aquello que al final del día da sentido y propósito a nuestra vida. Esa claridad no solo orienta nuestras acciones, sino que también nos protege de las distracciones que nos alejan de nuestros valores esenciales. Cuando vivimos desenfocados, permitimos que las distracciones, sean digitales, sociales, internas, nos desvíen de lo que realmente importa. Muchas veces, estas distracciones parecen inofensivas. Una notificación en el teléfono, una conversación que no aporta o el constante ruido mental. Sin embargo, en conjunto construyen una barrera que nos impiden escuchar nuestra propia voz y reconocer las prioridades que hacen significativa nuestra vida. Oye, tenlo claro, la atención es la forma más rara y pura de ser generosos. Esto nos invita a entender que enfocar nuestra atención en lo esencial no solo nos beneficia a nosotros, sino que también es un acto de amor hacia los demás. Vivir desde lo fundamental implica hacer una pausa consciente para reflexionar sobre lo que realmente es importante en nuestra vida. ¿Qué tanto tiempo le estamos dando a la familia? ¿Cómo estamos trabajando en nuestro crecimiento personal? ¿Contribuimos realmente al bienestar de quienes nos rodean? Este ejercicio no solo nos centra, sino que también nos libera del peso de la superficialidad, nos impulsa a ser más auténticos, a actuar con coherencia y a construir una vida más plena y más significativa. El enfoque es también un acto de resistencia frente a la inercia de un mundo que nos exige productividad sin propósito. Volver a lo fundamental no significa hacer más, sino hacer las cosas de mejor manera. Oye, te invito hoy a que te enfoques en lo que para ti es lo principal. No te dejes distraer.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 34 minutos, llegan los deportes a Mañanas Blue. El hombre del momento en el fútbol profesional colombiano se llama Juan Fernando Quintero. Ya está más que confirmado que jugará para el América de Cali este año, pero faltan detalles de papeleo para poder anunciarlo y presentarlo como se merece un grande de nuestro fútbol. Anoche, en la Gala de Estrellas, un evento patrocinado, mostró las ganas que tiene de vestirse de escarlata y jugar el fútbol profesional colombiano. Y bueno, tengo una espinita guardada acá en Colombia porque creo que no fue la mejor forma de lo que terminó en Junior, pero bueno, estoy en un grande hoy, agradecido porque me respaldaron, sabían que no iba a ser fácil con el tema de Racing y bueno, la verdad que estoy muy agradecido. Recordemos que jugó 7 partidos en Junior en 2023 y salió por diferencias con el entrenador de ese momento, Hernán Darío El Bolillo Gómez. Atlético Nacional, por su parte, por fin se pronunció luego de la salida del técnico mexicano Efraín Juárez. El presidente Sebastián Arango ofreció una rueda de prensa que inició con un comunicado en el que dejó claro que no hay nada por encima del club. Lamentamos su decisión, la cual no compartimos y consideramos apresurada. Consideramos que no fue la manera más adecuada de tomar dicha decisión. En Nacional, el escudo y los colores están por encima de cualquier individualidad. Además, confirmó que la directiva no trató de convencer a Juárez para que se quedara. Por el contrario, empezaron a moverse para encontrar un nuevo entrenador que todo parece indicar será Javier Gandolfi, argentino de 44 años, quien tiene experiencia en el banquillo en Talleres de Córdoba e Independiente del Valle de Ecuador. En las próximas horas, Mateus Uribe será oficializado, pues tan solo faltan detalles para que firme con Atlético Nacional. Y en Bogotá, Millonarios estrenó técnico. David González dirigió su primer partido con el embajador en la Serie Colombia, el torneo amistoso de pretemporada, y fue un empate sin goles frente a Melgar de Perú. El domingo, Millo se enfrenta al América en este mismo campeonato. Gol en el centro, viene cerrado, llega Antonio, espera Endri, lo tiene Endri, destacó Endri, ¡gol! Es el gol del Real Madrid que clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey con la figuración del joven brasileño de 18 años, Endrick, quien marcó doblete frente al Celta de Vigo en la victoria 5-2 en la prórroga. El equipo de Ancelotti ganaba 2-0 y en 7 minutos, entre el 84 y el 90+2, el Celta lo empató y obligó al alargue. Allí, Endrick puso el 3-2, Valverde el 4-2 y para el 5-2 repitió el brasileño de tacón. Así las cosas, los 8 clasificados a cuartos de final son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Getafe, Leganés, Real Sociedad y Osasuna. Los cruces se sortearán el lunes. Hablamos ahora de tenis. Es la victoria de Novak Djokovic para clasificar a cuarta ronda a los octavos de final del Abierto de Australia. Fue sobre el checo Tomas Mašák en 2 horas y 18 minutos con parciales 6-1, 6-4 y 6-4. Su rival en octavos será otro nacido en República Checa, Jiří Lehecka, número 29 del planeta. En la rama femenina, la estadounidense Coco Gauff, el número 3 de la WTA, eliminó a la canadiense Leila Fernández por 6-4 y 6-2. Y hoy en la noche se dará el duelo entre la polaca Iga Świątek y Emma Raducanu. Y cerramos con la final de béisbol de nuestro país. Vaqueros de Montería venció 3-2 a Caimanes de Barranquilla y se puso a un juego de ser campeón. Hoy es el 5º partido de la serie y de ganarlo, Vaqueros se coronará. 7 de la mañana, 38 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Cambios y aclaraciones en el TLC, Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, vigente desde hace 23 años, desde mayo del año 2012, pero que tuvo en las últimas horas metida de manos por parte de los gobiernos de Gustavo Petro y Joe Biden, justo en la víspera del segundo tiempo de Donald Trump, que en 3 días llega nuevamente a la Casa Blanca en lo que promete ser una nueva guerra comercial con medio planeta, en medio de amenazas de aranceles multimillonarios para proteger a los productos norteamericanos y muy en línea con su eslogan de American for Americans. Espada de Damocles que tenía corriendo a los ministros de comercio de Joe Biden y de Gustavo Petro, la representante del USTR, Katherine Tai, y el ministro de Comercio de Colombia, Luis Carlos Reyes, quienes en reuniones privadas, sin la presencia de empresarios ni tampoco de congresistas de ninguno de los dos países, se sentaron juntos a aclarar y a precisar algunos asuntos relativos al capítulo 10 o el capítulo que regula las inversiones en ese TLC.
y más específicamente... 7:39 minutos, el más reciente informe de la ONG Human Rights Watch habla y pone en plata blanca lo que está ocurriendo en Venezuela, en dos aspectos que son fundamentales para entender por qué las previsiones y por qué ya es una realidad que comenzó una nueva diáspora, comenzó una nueva migración masiva de venezolanos luego de que el dictador Nicolás Maduro decidiera quedarse otros 6 años por lo menos en el poder. Human Rights Watch habla de que la pobreza en Venezuela alcanza al 70% de la población y habla de un incremento del 100% en ataques contra defensores de derechos humanos. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, mire, este informe de Human Rights Watch es un informe mundial y tiene un capítulo exclusivo para Venezuela. Allí se revelan varias cosas. Primero, 7 de cada 10 venezolanos, es decir, cerca de 20 millones de los que viven acá en Venezuela, sufre pobreza multidimensional. ¿Y esto qué significa? Pues que hay una gran dificultad para acceder de forma adecuada a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos. Te repito, lo revela este informe de Human Rights Watch, este gran informe mundial. Allí se asegura que el nivel de pobreza obliga a muchos a adoptar estrategias de sobrevivencia extrema, así lo llaman. ¿Y esto qué quiere decir? Pues estirar el presupuesto lo más que se pueda hasta final de mes, aumentar la carga de trabajo, es decir, trabajar más horas o tener varios trabajos, saltarse comidas, es decir, no comer 3 veces al día, sino 2 o 1, intercambiar sexo por alimentos o huir del país debido a la precariedad económica, esto sumado a la deficiente prestación de los servicios públicos como agua potable, luz e internet. De este número de casi 20 millones, más de 14 enfrentan necesidades críticas. Te repito, lo revela Human Rights Watch. Al respecto detallan la última estimación de la organización humanitaria venezolana Convite, que apunta que algunos medicamentos esenciales, sobre todo los llamados de alto costo, no están disponibles en el 30% de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los disponibles, o si en caso de que los haya, pues son inasequibles para muchos venezolanos por el alto costo que esto representa. En relación a esto, pues Human Rights Watch de 8 millones de venezolanos que dejaron el país en los últimos años, un número que dista del que ofreció esta semana Nicolás Maduro durante su mensaje anual ante el Parlamento, que solamente apuntó a que era 1,5 millones los que habían emigrado y que decía él que era consecuencia de las sanciones económicas de Estados Unidos. Pero este informe no solamente habla de esta parte social, sino también toca lo político, y allí la ONG pues registró casi 600 agresiones solamente en 2024. Eso es prácticamente, Ricardo, 2 cada día contra defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que representa un incremento de 92% comparado con 2023. Y además resalta que desde la elección del 28 de julio las autoridades han cancelado los pasaportes a dirigentes políticos, a críticos, a defensores de derechos humanos y a periodistas, y que también las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación. Igualmente se refiere el informe a otro informe de la ONG Espacio Público, cuyo director, recordemos, fue excarcelado hace apenas 24 horas, y donde se contabilizan 507 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión. Esto quiere decir casos de intimidación, censura y hostigamiento judicial, la mayoría contra periodistas, todo esto también mayormente en el contexto de las elecciones del pasado 28 de julio. Ricardo. 7:43 minutos, Santiago, gracias, padre. Hemos visto cualquier cantidad de locuras que hacen personas para ganar likes y para ganar seguidores en redes sociales. Bueno, eso es una estupidez. Y sé que esa es una de sus batallas, y esa ha sido una de las temáticas de sus editoriales. Esta historia es un ejemplo extremo ¿de eso? De lo que llega a cometerse, del nivel de barbarie por tener seguidores o por ganar likes en redes sociales. Una historia terrible en Australia que tiene que ver con la acusación contra una mujer acusada de envenenar a una bebé, por la que pedía donaciones a través de su canal de YouTube. Silvia, la historia. Ricardo, la verdad es que es un caso que tiene absolutamente conmocionada a la gente allí en Australia, y especialmente de Brisbane, de esa ciudad donde es esta mujer de 34 años. Ella es una influencer australiana, estaba en las redes sociales y narraba en las redes sociales que ella estaba llevando adelante una batalla porque su hija tenía una enfermedad terminal, una bebé de 1 año. Y claro, la verdad es que los médicos fueron los primeros que llamaron la atención después de que la niña llegó gravísima. Esto fue en octubre pasado, y los médicos dijeron que esto era extrañísimo, que la niña presentara ese grado de conmoción. Bueno, le pusieron 2 investigadores que la empezaron a vigilar y descubrieron que esta mujer lo que hacía
era envenenar a su hija, para luego la drogaba, para luego filmarla en situación de angustia y de dolor. La verdad es que fue mucho lo que tardaron, 2 meses para poder llegar a probarlo. Dicen que lo que se le acusa ahora es de torturarla, de administrarle venenos y de elaborar material de explotación infantil y fraude. Hoy está siendo presentada ante el tribunal. Por supuesto, la bebé se le ha retirado y está ya a salvo, pero la verdad es que todo el mundo está consternado porque ella además empezó a conseguir dinero, porque creó un crowdfunding para que la ayudaran a poder darle soporte a esa bebé que se suponía tenía una enfermedad terminal. Llegó a recoger cerca de $66,000 australianos, que son como $37,000 americanos, y ahora la plataforma que recogió el dinero se lo está reembolsando a toda la gente. Lo que buscaba esta mujer era conseguir donaciones y aumentar a sus seguidores en línea. Ese era su objetivo, y para eso usaba a esta bebé que la estaba sometiendo a esta tortura y a la administración de veneno. 1 año tenía la niña. No sabemos la identidad de la mujer porque tiene derecho a la privacidad de su identidad, pero sí todo esto está siendo analizado por la justicia australiana, y la pregunta es qué van a hacer con esta plataforma GoFundMe, que fue la que recibió todas esas donaciones y las canalizó sin hacer ningún chequeo de por qué se estaba recaudando ese dinero, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Parece que al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se le ocurrió así, de momento, la idea de una contratación para una auditoría internacional que determine qué realmente está pasando con la plata del sistema de la salud, esa que el gobierno le ha girado a las EPS, una auditoría internacional que sería para encontrar 6 billones de pesos que este gobierno cree están perdidos o han sido mal administrados por las EPS desde el año 2020. Y es que por ahora, ni en el ministerio mismo, ni en la Superintendencia de Salud, ni las EPS, que serían las investigadas 7:47 minutos, Víctor. ¿Qué significa el acuerdo firmado en las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos? Que en la práctica dicen que sería para renegociar o abrir una renegociación de una parte del TLC entre los dos países. Pues Ricardo, en el Ministerio de Comercio dicen que estos cambios en el TLC con Estados Unidos no modifican sustancialmente el texto original del acuerdo, sino que se trata de una nota interpretativa, técnicamente se le llama así, sobre el capítulo 10 de este acuerdo, que es ese capítulo, Ricardo, relacionado con inversiones y sobre todo con la protección a los inversionistas de uno y otro lado. Y que esta nota aclara la interpretación correcta específicamente en lo que tiene que ver con la disputa, Ricardo, entre los inversionistas y los estados. Por ejemplo, Ricardo, se establece explícitamente que los tribunales de inversión no son o no serían una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar de fondo decisiones emitidas por jueces y autoridades nacionales, que fue justamente, Ricardo, lo que ocurrió en el caso de Telefónica. Recuerda usted, a finales del año pasado, en el marco del acuerdo de inversión con otro país, con España, donde Telefónica primero perdió aquí en Colombia hace unos años un multimillonario pleito por reversión de activos a la nación, primero en un tribunal colombiano y luego ganó este pleito en un tribunal internacional, en la CIADI. En el gobierno colombiano están muy contentos, Ricardo, con la firma de esta nota interpretativa, porque dicen que es favorable para la nación, para resolver con las reglas jurídicas locales este tipo de controversias, mientras que, por ejemplo, la Cámara Colombo-Americana ve consecuencias a raíz de estos cambios en el TLC. Dice que esto podría percibirse como una disminución en la estabilidad jurídica en las reglas de juego sobre Colombia. Esto podría afectar la inversión extranjera directa, y además, pues en la Cámara Colombo-Americana no entienden por qué esto no fue consultado con el Congreso y por qué esto después no tuvo control constitucional. Nos atiende el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes. Ministro, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia de la mesa. Ministro, comienzo preguntándole por esas dudas que tienen algunos sectores. ¿Por qué esta nota interpretativa no se dio a conocer antes al Congreso y a otras instancias? ¿Era obligatorio hacerlo?
No era obligatorio hacerlo, o sea, todo el procedimiento que se siguió está reglamentado dentro del mismo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que crea unas comisiones que administran lo que se conoce como administrar el acuerdo, y es que nosotros estamos todo el tiempo en constante diálogo con nuestros pares en Estados Unidos para hacer precisamente este tipo de cosas, aclarar interpretaciones, en general resolver disputas en el marco de lo que está en el TLC. Si los dos congresos de los dos países se involucraran en la administración del tratado de todo el tiempo, pues no tendrían no tendrían tiempo para otra cosa. Esto es muy parecido, digamos, a lo que pasa cuando el Congreso de la República aprueba una ley, ¿cierto? Y después se reglamenta por decreto o por resolución. El Congreso no tiene que estar aprobando las resoluciones y los decretos que hace la rama ejecutiva cuando lo que hacen es desarrollar lo que está contenido en la norma. Aquí es muy parecido, el TLC es una ley, simplemente es una ley que se aprobó en ambos países, y entonces para ese desarrollo interpretativo tienen que estar de acuerdo la rama ejecutiva de ambos países, pero no se requiere nada más. Sí, ministro, ¿qué dice la nota interpretativa firmada por Colombia y Estados Unidos en las últimas horas frente al famoso título 10 del Tratado de Libre Comercio? Me parece que Víctor lo describía muy bien. Aquí lo clave es que se aclara en qué circunstancias una multinacional estadounidense puede demandar al Estado colombiano, por así decirlo, por haberle cambiado las reglas de juego. Y también se limita, obviamente, el número de casos en los cuales una empresa colombiana podría demandar al Estado estadounidense por cambios en las reglas de juego. Entonces, lo más importante, diría yo, es que queda claro que al firmar el TLC, ninguno de los dos países renunció a su facultad de desarrollar su política pública, por ejemplo, en materia de reglamentación ambiental. Si algunas interpretaciones erróneas a las que se había empezado a llegar era que si un país fortalecía su protección del medio ambiente, entonces con eso le estaba incumpliendo de alguna manera al inversionista extranjero que había venido a Colombia y tenía que compensársele porque ya no podía contaminar como antes había querido. Aquí lo que dice la nota interpretativa es: los estados mantienen su capacidad de su potestad de desarrollar sus políticas públicas, y hacerlo no da lugar a un derecho a compensación a las empresas multinacionales. Eso es realmente lo fundamental. Otra cosa, también la mencionaba Víctor, es el que los tribunales de arbitramiento no pueden revisar de fondo las decisiones que toma la justicia colombiana, sino que si se llega a un fallo, pues ese fallo se respeta, y los tribunales entran de pronto cuando haya habido una circunstancia clara de discriminación en contra de la compañía extranjera por ser de una nacionalidad específica, o que haya habido una serie de errores procedimentales, pero las decisiones de fondo de la justicia colombiana se sostienen. Sí, ministro, con esta renegociación, con esta nota interpretativa, ¿se elimina el arbitraje? Es decir, ¿no existiría esa instancia, o simplemente se limita o se precisa cuáles son los alcances de ese eventual arbitraje? Me parece justo la terminología que usted utiliza. Sí, se limita, se precisa, no se elimina el arbitraje. Lo que se hace es que los árbitros de estos tribunales internacionales, lo que ellos hacen es que llegan y examinan lo que está en el TLC y en las notas interpretativas, y con base en eso toman sus decisiones. Aquí lo que se hace es que se les aclara a los árbitros los lineamientos que deben seguir. Entonces se les dice: mire, usted ya no puede, una compañía no tiene derecho a compensación porque el país implementó una normativa ambiental. El país tiene derecho de implementar una normativa ambiental, y entonces el árbitro dice: esa no era una expectativa legítima, que no se fuera a cambiar la normativa ambiental. Ok, entonces no voy a conceder derecho a una indemnización por haber modificado la norma.
Ministro, perdóneme, Paola, perdóneme, le hago una pregunta al ministro frente a esto, y es una preocupación que expresan algunos empresarios. ¿Esto no genera una incertidumbre jurídica frente a las inversiones extranjeras en Colombia? No, por dos razones. Una, la justicia colombiana es una justicia independiente en la cual las compañías pueden depender, pueden saber que tienen acceso a un sistema judicial que no va a estar sesgado en su contra. Y por otro lado, esto que nosotros estamos aclarando a manera de nota interpretativa en el TLC con Estados Unidos es algo que TLCs más recientes Estados Unidos ha incorporado de manera explícita, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que negoció el presidente Trump con México. Está claro desde un principio esto que nosotros estamos aclarando. También en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Corea del Sur, los nuevos TLCs en general que firma Estados Unidos tienen claro esto desde un principio. Y pues pensemos en México, Corea del Sur, son países a los que fluye la inversión extranjera de una manera pues que nos gustaría que fluyera acá. Entonces no vemos eso como un obstáculo a la inversión. Sí, y en esos nuevos TLC se renegoció mucho más allá de esa parte simplemente del tema de inversiones. Y por eso le quiero hacer esta pregunta. ¿Esto es parte de la supuesta renegociación del TLC con los Estados Unidos? ¿Es apenas el comienzo? ¿Sigue ahora un capítulo agrícola tal y como lo había anunciado el presidente Gustavo Petro? ¿O esto ya es el fin y con esto queda cerrado este tema? Mire, el TLC contiene provisiones para este tipo de notas interpretativas, de revisiones, si se quiere, y nosotros pues obviamente mantenemos la facultad dentro del TLC de, según sea conveniente, implementar estas revisiones. Creo que ahorita lo más importante que va a ocurrir es la posesión del presidente Trump, quien, como es ampliamente sabido, tiene pues una serie de preocupaciones con la política comercial de Estados Unidos frente a sus socios comerciales. Todas las revisiones, renegociaciones, todo eso son cosas que se tienen que hacer entre dos, y ahí pensamos que lo clave es apenas se posesione el presidente Trump, su nuevo secretario de Comercio, su nuevo negociador internacional, pues nosotros dialogaremos con ellos y pues lo que siga de ahora en adelante depende de los dos países. No es algo que en este momento, antes de la entrada del presidente Trump, podamos afirmar que va a ser de una manera y después no cambia. Ministro, algo que no me quedó muy claro sobre la convocatoria de tribunales de arbitramentos. ¿Sí se podrían seguir convocando, pero solo tribunales dentro de Colombia? Digamos, remitiéndonos un poquitico al caso ocurrido con Telefónica, que pues hace parte de otro tratado de libre comercio con otro país, pero primero ese caso se desarrolló en un tribunal de arbitramiento aquí en Colombia. Lo pierde la empresa y ahí es donde acude a una segunda instancia en un tribunal internacional. ¿Los tribunales colombianos siguen vigentes? Me parece clave dar esa claridad. Entonces, sí sigue habiendo un papel para los tribunales internacionales, sí, pero se acota bastante ese papel. Usando el ejemplo de Telefónica, lo de Telefónica no habría sucedido si tuviéramos con España una nota interpretativa como esta que firmamos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo de España sucedió en gran medida por modificaciones posteriores a la normatividad interna colombiana. Entonces, eso no habría sucedido. Sin embargo, si a una empresa se le diera un tratamiento diferencial, no solo por ser extranjera, sino esta política está discriminando específicamente a esta empresa por ser estadounidense, y además la justicia colombiana erró procedimentalmente por discriminar contra la empresa por algún tipo de mala voluntad. Son cosas que se podrían seguir llevando ante los tribunales internacionales, pero las decisiones de fondo se mantienen en Colombia ahora, y también queda muy claro, esto es lo central, digamos, queda muy claro que los estados, tanto Colombia como los Estados Unidos, tienen una prerrogativa para modificar, para desarrollar sus políticas públicas, y que hacerlo
no da lugar a un incumplimiento con obligaciones con las compañías multinacionales. Claro. Ministro, me recuerda un oyente que las modificaciones del TLC de Estados Unidos con Corea y México se hicieron con aprobación del Congreso de los respectivos países, no solo por parte del Ejecutivo, porque fueron cambios sustanciales, que para algunos son que se hizo sin pasar por el Congreso en Colombia. Mire, es como lo que pasa con cualquier ley. Uno puede poner cosas uno puede poner cosas explícitas en la ley, sí, y hay otras que pueden ser un desarrollo interpretativo. Cuando uno firma un tratado de libre comercio hoy en día o recientemente, como lo fue el Tratado de Libre Comercio con México, uno ya sabe cuáles han sido las malas interpretaciones que han ocurrido en el pasado, y entonces dice, no, mire, para curarme en salud, todo el mundo me ha estado interpretando mal los tratados de libre comercio que he firmado, fue más o menos esta la lógica de Estados Unidos, entonces vamos a dejar esto claro desde un principio. Pero eso no quiere decir que la interpretación o que el espíritu original de normas como el TLC de Colombia con Estados Unidos haya sido distinto a ese, y entonces como para nosotros dejarlo explícito lo podemos hacer a través de la nota interpretativa, pues se hace, sí, o sea, el que estas provisiones específicas en esos TLCs de Colombia, de Estados Unidos con México y con Corea del Sur hayan entrado de una vez en ley, mientras que aquí se aclare que nuestra ley quiso decir eso desde un principio, no son cosas que entren en contradicción. Sí, 8 en punto, es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes. Ministro, hablando sobre esta nota interpretativa, antes de irse, ministro, le pregunto,